En este video lo que quisiera es hablar acerca de si es posible cuantificar la correlación usando el ojo, usando la vista. Si es posible cuantificar la correlación visualmente. Te quiero recordar que si tú tienes dos variables, X e Y, entonces para calcular la correlación o el coeficiente de correlación de Pearson entre esas dos variables, lo que necesitamos es tener observaciones, usualmente le llamamos así, x1 y 1 hasta xn y n, el conjunto de observaciones para los individuos 1, 2, hasta el individuo n-ésimo. Por lo tanto, lo que tú calculas acá es el coeficiente de correlación de Pearson, que te voy a recordar, está dado por esta cantidad, x sub y menos x promedio, y sub y menos y promedio, partido por la raíz de x sub y menos x promedio al cuadrado por la raíz de y sub y menos y promedio al cuadrado. Entonces te recuerdo que esta cantidad lo que mide es la asociación lineal entre estas dos variables y por eso surge la pregunta, porque cuando uno enseña este tópico entonces tú pones el eje x, la variable x, en el eje y pones la variable y lo que observas aquí con estos puntos, si graficas esos puntos en el plano, lo que vas a tener es una nube y entonces tú te preguntas, ¿están estos datos correlacionados? Bueno, y puedes poner una recta ahí si tú quieres. ¿Qué tan cerca de la recta están esos datos? Entonces, si mientras más cerca de la recta estén, como hemos ilustrado en muchos videos anteriores, mientras más cerca de la recta esté, entonces vamos a tener un mejor ajuste y el coeficiente de correlación va a ser más parecido a 1, porque recuerda que esto está acotado entre menos 1 y 1. Mientras más cerca de la recta esté, entonces esos puntos, tenemos una correlación más alta. Bueno, en la figura que tú estás viendo a continuación, allí hay unos datos que son datos forestales y la variable que está en el eje Y es la altura y en el eje X está el área basal. Estas dos variables son importantes para calcular la cantidad de madera que hay en los árboles. Y lo que tú puedes observar es un patrón lineal, ¿verdad? Observas un patrón lineal como el que yo he detallado acá, en donde la correlación es 0.70 más o menos, es decir, el 70% de la correlación. La pregunta que surge allí es la siguiente. ¿Es posible darnos cuenta del patrón lineal? Porque los puntos tienen una cierta dispersión, pero se observa claramente, si es que tú pones una recta encima allí de esa nube de puntos, se ve que el patrón es lineal. Entonces, la pregunta es, si yo ahora considero datos que tienen otra estructura, ¿es posible siempre usar el ojo como para darme cuenta si efectivamente la correlación es lineal? Porque si tú generas muchos conjuntos como el que yo acabo de ilustrar en esta figura, entonces tú podrías decir, mira, finalmente cuando yo vea la nube de puntos, voy a poder adivinar organizadamente cuál es el valor de la correlación. Bueno, en la siguiente figura, la figura 2, lo que tú vas a ver es esencialmente dos imágenes que fueron generadas a través de un proceso gaussiano bivariado con una cierta estructura de correlación que no voy a detallar ahora, pero yo te hago la misma pregunta. ¿Existe correlación entre estas dos imágenes? ¿Te das cuenta que los objetos son distintos ahora? Lo que ha sucedido es que aumentó la dimensión en el índice del proceso. Es decir, antes nosotros observábamos una secuencia x sub y, pero ahora observamos una secuencia x sub ij, porque para cada valor de la grilla rectangular en esta imagen tú observas un número que es el tono de gris de esa imagen, para la imagen X y para la imagen Y. Entonces, esto muestra nuestra incapacidad visual para decir cuál es la correlación solamente usando el ojo humano. Bueno, si pasamos a la siguiente imagen, entonces te das cuenta que la correlación entre estas dos imágenes es muy pequeña, es igual a 0,1. ¿Cómo podríamos entonces ¿Cómo podríamos saber visualmente eso? Bueno, lo que quiero ilustrar a través de este ejemplo es que es prácticamente imposible. En la siguiente imagen presento dos nuevas imágenes, X e Y, que parecen similares a las anteriores, pero no son iguales. Estas imágenes han sido generadas a través del mismo proceso gaussiano, pero con la misma función de correlación, pero ahora el valor de la correlación es diferente. ¿Puedes nuevamente adivinar cuál es la correlación entre las imágenes X e Y? La respuesta es no. Bueno, ahora estoy mostrando en la siguiente imagen que el coeficiente de correlación entre las dos últimas imágenes es igual a 0,9. Por lo tanto, ¿cuál es la conclusión que podríamos sacar de este ejemplo? Es que la posible relación
existente, lineal existente entre dos imágenes X e Y queda escondida cuando aumenta la dimensión, ¿ya?, del índice del proceso subyacente. Es decir, cuando la dimensión es pequeña, como el caso en que tienes Y versus X, aquí puedes tú adivinar usando el ojo humano, pero cuando aumentas el índice, ya la dimensión del índice, en este caso el índice está en el plano, entonces a mayor dimensión no es posible visualizar la correlación espacial.